Son las 7 de la mañana, hora central europea. El que no se pone al fuego no siente el calor. Don Quijote de la Mancha en el día de más calor de la semana. Esto es Capital. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Muy buenos días, es jueves, es 11 de julio y Capital Radio tiene preparada una programación especial con motivo del Foro del ICES 2024 que se celebra en IFEMA. Programación intensiva en una jornada en la que vamos a hablar de cómo pueden exportar más las empresas españolas. Un día marcado por nuevos máximos en Wall Street, un día marcado por la advertencia de la OTAN a China. Es un facilitador decisivo de la actividad de Rusia para combatir a Ucrania. Pues hace calor en la calle y hace calor en los mercados. Sí, muy caliente el mercado americano, donde la Standard & Poor's 500 vuelve a marcar un máximo histórico. ¿Que cuántos llevamos? Perdemos la cuenta. El mercado sigue alimentado por el relato de la inteligencia artificial y es aquí donde nos llegan las informaciones, como por ejemplo el último movimiento de Advances Micro Devices comprando una startup finlandesa, Silo AI, para avanzar en la aplicación concreta de la inteligencia artificial en productos y servicios, porque después de la infraestructura lo que llega es la necesidad de que las empresas desarrollen aplicaciones que permitan a las empresas, que permitan a la economía la aplicación, el uso de la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial sigue marcando el relato en Wall Street. Y sí, con títulos como Nvidia subiendo, dándole al Standard & Poor's 500 la posibilidad de por primera vez en la historia marcar niveles por encima de los 5.600 puntos. Todo en un mercado que en Estados Unidos está a espera del dato. Bueno, siempre es del dato, siempre es lo que más nos importa en esta era, preocupados por la moderación de la inflación, ¿verdad? Es el dato de IPC que hoy se publica en Estados Unidos y la clave en esta jornada es que pueda publicarse un dato de IPC interanual por debajo del 3%. Pero la cosa está muy difícil, como nos dice el analista independiente Miguel Ángel Robles. Se esperan niveles todavía por encima del 3%. La subyacente se espera que se mantenga y la general pues que caiga al 3,1 o 3,2. No sería un dato muy positivo, sería positivo en caso de que cayese algo más de lo que se espera, pero ese dato, en mi opinión, no ayudaría mucho a las expectativas de bajada de tipo. Bueno, sobre expectativas de tipos ha vuelto a hablar Jerome Powell, el presidente de la FED, segunda jornada en el Senado, y dice que se tomarán decisiones cuando y como sea necesario basándose en datos y no en otros factores como los políticos. Bueno, la política importa mucho en Estados Unidos. Nancy Pelosi, George Clooney, más actores clave en el Partido Demócrata piden a Biden, sugieren a Biden que se retire de la carrera presidencial americana. ¿Dónde está la clave? Bueno, pues a lo mejor en que acabe la cumbre de la OTAN. Una cumbre que ha sido muy beligerante con China, facilitador decisivo a la hora de ayudar a Rusia en su guerra con Ucrania. Instamos a que no se brinde apoyo a Rusia. Palabras desde la Alianza Atlántica en su 75 aniversario, mientras se debate sobre la política de los Estados Unidos y se debate sobre un gran temor, cómo se está secando la recaudación de fondos en la campaña demócrata para Joe Biden, porque más allá de la edad y las capacidades que tiene el presidente actual de los Estados Unidos, la clave es que tenga fondos para financiar su campaña. En esta guerra fría que vivimos con Estados Unidos hay otra clave que nos llega desde Alemania. Cómo el gobierno del país y las operadoras de telecomunicaciones están empezando a trabajar para eliminar los componentes de Huawei de su red de 5G. Atención, porque puede ser
puede estar gestándose otro de los pasos adelante para seguir restándole importancia a las capacidades tecnológicas que tiene China. Y todo esto en una jornada en la que miramos a la CNN, no para ver su canal, sino para entender lo que está sucediendo, cómo la tecnología y la inteligencia artificial fuerza a una de las cadenas de referencia de Estados Unidos a anunciar el 3% de despidos, a anunciar que cambia su modelo para centrarse en el streaming y apostar por la inteligencia artificial. Empresas protagonistas en una jornada en la que no solo marca máximos históricos el Standard & Poor's 500, en la que vemos al Nikkei por primera vez superar el nivel de los 42.000 puntos y en la que sigue la debilidad del yen japonés, 161 yenes por cada dólar. El Banco de Corea manteniendo los tipos de interés en el 3,5% y en nuestro país pendientes de lo que hoy no va a suceder, porque hoy se cumple un mes sin gobernador en el Banco de España. En las últimas horas se esperaba un nombramiento y que hoy mismo jueves el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, compareciese en el Congreso de los Diputados para explicar, para defender el candidato o candidata que presenta el Gobierno. La realidad es que fuentes del Ministerio de Economía nos informan a Capital Radio de que de momento se sigue negociando con el Partido Popular para el establecimiento, para la selección de un gobernador y un subgobernador del Banco de España. Hoy escucharemos a Carlos Cuerpo en ese foro IFEX que citábamos al principio de este programa, donde se reúnen actores privados y públicos relevantes para hablar de la importancia del tejido productivo español y de cómo podemos exportar más. Esto es Capital, la Bolsa y la Vida. 6 minutos sobre las 7 de la tarde, los mercados al alza, guardando el IPC en los Estados Unidos y con estas referencias clave que les acercamos en titulares con Miguel San Martín y la OTAN en el centro del análisis. Miguel San Martín, muy buenos días. La cumbre de la OTAN protagonista, 32 jefes de Estado y de Gobierno de los países que conforman la OTAN se comprometen en Washington a reforzar su capacidad industrial defensiva. Buenos días, y también a proteger sus cadenas de suministro al considerar que la cooperación al respecto es una parte crítica de su defensa y fuerza de disuasión. La declaración conjunta que se aprobará hoy mantiene que esa defensa aporta el equipamiento que se necesita para luchar, fortalecer la ventaja tecnológica y desempeñar un rol importante a la hora de incrementar la preparación e interoperabilidad de las fuerzas. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, reconoce que tendrán que subir el gasto por encima del 2% del PIB, cifra que ahora cumplen 23 de los 32 miembros. Los aliados han acordado un compromiso que reforzará la cooperación industrial de defensa transatlántica para impulsar la producción. Los aliados también acordaron reforzar nuestras defensas aéreas y antimisiles, incluso con una nueva fase de defensa antimisiles balísticos de edad asegurada en Polonia. Y es que los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se comprometen a dedicar un mínimo de 40.000 millones de euros en 2025 para ayudar a Ucrania a vencer a Rusia y disuadir nuevos ataques en un futuro. Además, Stoltenberg ha arremetido, como decías, contra China por apuntalar la economía de guerra de Rusia contra Ucrania. China proporciona equipos de doble uso, microelectrónica, muchas otras herramientas que están permitiendo a Rusia construir los misiles, construir las bombas, construir los aviones, construir las armas que están utilizando para atacar Ucrania. Le advierte de que ese apoyo afectará negativamente sus intereses y su reputación. Además, al margen de la cumbre, los líderes de Japón y Corea del Sur han acordado coordinarse ante la creciente amenaza militar de Corea del Norte y el fortalecimiento de sus relaciones con Rusia. Los líderes de la OTAN apoyan el camino irreversible de la adhesión de Ucrania. Y adelantan que le van a extender una invitación para unirse cuando se cumplan las condiciones para ello, pero sin dejar de estar dispuestos a mantener canales de comunicación con Moscú para evitar una escalada en el conflicto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado que todos los miembros de la OTAN están comprometidos a mantenerla fuerte y el compromiso conjunto también de defender cada pulgada del territorio de Ucrania. Ha defendido el esfuerzo de su administración. Ya hemos invertido 30.000 millones de dólares en la fabricación de material de defensa para reiniciar o ampliar la producción en 35 de nuestros estados. Estamos invirtiendo miles de millones más. Resultado, cadenas de suministro más fuertes, una economía más fuerte, un ejército más fuerte, una nación más fuerte.
Asegura que con estos avances mandan el mensaje al mundo de que todos los miembros de la OTAN están comprometidos con mantener la alianza fuerte. ¿Y cómo responde Rusia? Pues anunciando que va a tomar medidas para garantizar su seguridad tras estas decisiones en la cumbre de la OTAN. El viceministro de Exteriores ruso, Andrei Rudenkov, que formó parte del equipo negociador en las conversaciones con Kiev en marzo del 22, afirma que los nuevos contactos con Ucrania serán posibles cuando el país esté preparado y adopte una postura realista. Incluso el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, reconoce que ve un riesgo de escalada entre Rusia y Ucrania ante cualquier paquete de apoyo de la OTAN a Kiev, incluida la posibilidad de entrar en la alianza. La ONU advierte de que la rápida transformación digital acelera el crecimiento económico mundial en detrimento de las naciones en vías de desarrollo. Porque afrontan mayores impactos ambientales a cambio de beneficios mínimos debido a las brechas digitales y de desarrollo. El organismo de las Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo, en su informe anual sobre economía digital, constata que a pesar de este crecimiento desigual hay potencial para fomentar una digitalización equitativa en todos los países. El modelo que plantea la ONU requeriría un cambio hacia una economía digital circular caracterizada por un consumo y producción responsable, el uso de las energías renovables y una gestión integral de los residuos electrónicos. El portavoz de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, explica sus preocupaciones. Subraya la cruciante necesidad de abordar los costes medioambientales de la rápida transformación digital. Las rápidas preocupaciones incluyen el agotamiento de materias primas para las tecnologías digitales y de bajas emisiones de carbono, la escalada del consumo de agua y energía y el creciente problema de los residuos relacionados con la digitalización. Para lograr ese cambio, pide abordar los problemas ambientales derivados de la transformación digital, entre los que destaca, por ejemplo, el agotamiento de las materias primas para desarrollar estas tecnologías. La OPEP alerta de que la Reserva Federal, con su cautelosa política a la hora de bajar tipos de interés, plantea un desafío clave al mercado mundial de petróleo. Y es que el comercio internacional está principalmente denominado en dólares. Por eso, los analistas de la OPEP señalan que esa política afecta al mercado mundial del petróleo en dos frentes, el del suministro y el de la fortaleza del dólar. Explican que el actual entorno de altos tipos de interés aumenta el coste del capital, en un momento en el que ya otros factores limitan la inversión tanto en exploración como en producción de crudo. Precisamente en Viena han explicado que esa producción ha bajado en junio en 125.000 barriles día respecto a mayo. Casi todo el recorte proviene de Arabia Saudí y Rusia. Por primera vez leemos a Emmanuel Macron pronunciarse sobre el resultado de las elecciones del pasado domingo. Pide a las principales fuerzas políticas del país que forman una coalición con una mayoría sólida para así poder nombrar a un primer ministro. Y eso frustra las expectativas de la izquierda de conocer pronto un nuevo jefe del Ejecutivo. En una carta a la ciudadanía, Macron está en Washington, en esa cumbre, señala que no habrá designación hasta que las fuerzas políticas logren construir una mayoría sólida, algo que la izquierda, primera fuerza en la Asamblea Nacional, rechaza. Vamos con la subida salarial media pactada en convenio colectivo en nuestro país hasta junio. Roza el 3%, es un incremento inferior al de hace un año, Miguel. Cuando era casi del 3,3%, aunque por debajo de la evolución de la inflación. Según el Ministerio de Trabajo, esta subida es casi la que establece para el 24 como recomendación general en el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que se firmaba el año pasado en patronal y sindicatos. Por tipo de convenio, el aumento salarial es más importante en los sectoriales que en los de empresa, y por sectores la mayor subida salarial en servicios seguidos, construcción e industria. Por otra parte, la ministra Yolanda Díaz se muestra convencida de que llegará un acuerdo en la reducción de la jornada laboral. Dice que es posible. Hay tecnología y productividad suficiente para ser repartida y, por tanto, insisto, cumplir con uno de los mandatos de esta legislatura, sabiendo, además, ¿no?, que llevamos, pues, desde el año 83, 40 años con la jornada laboral congelada. Los sindicatos, comisiones obreras, UGT y FINE instan a la AEB, a la patronal bancaria, a que firme el convenio de la banca. En un momento en el que los beneficios de las entidades que se conocerán este mes vuelven a marcar récords, así lo han dicho tras la 16ª sesión de negociación del convenio colectivo que ha terminado sin acuerdo. Comisiones obreras explica que piden un aumento salarial del 12% en 3 años, con cláusula de garantías si el IPC es superior, aunque podría converger al planteamiento de la AEB, que ofrece un 11% si se ofrecen aumentos superiores en este 2024. Ambas partes sí coinciden en una garantía de incremento adicional de salarios del 2% en función de la inflación. Y seguimos hablando del mercado inmobiliario en España. La compraventa de viviendas crece en mayo un 3% interanual, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios roza un 10% más. Por su parte, el precio se incrementa un 1,3%. Según los datos de los notarios que se han publicado esta misma mañana, estas subidas continúan con los repuntes que ya se observaron en abril. En mayo, atención, se contabilizaron 62.500 compraventas de vivienda, pero los préstamos hipotecarios no llegaron a los 29.000. Eso significa que el porcentaje de compras de viviendas financiadas
financiadas es solo del 46%. Además, la cuantía del préstamo supone de media el 72% del precio. Bueno, pues son referencias clave, capitales de una jornada de jueves marcada por el impulso a la exportación de las empresas españolas. De eso y mucho más se va a hablar en el Foro ICEX 2024 y con motivo de la celebración de este foro, programación especial de Capital Radio desde IFEMA, donde ya está madrugando como siempre don Luis Vicente Muñoz. Buenos días. Buenos días desde IFEMA. A las 9:30 de la mañana comenzamos una emisión en directo, un programa especial de Capital Radio en el Foro ICEX. Antes vamos a tener una primera conexión a las 8:10 con nuestra invitada capital, con la consejera delegada del Instituto de Comercio Exterior, Elisa Carbonell, para hablar del objetivo de este foro, que va a consistir en el mayor encuentro de internacionalización de empresas ocurrido hasta hoy en España. Más de 1 millar de empresas van a asistir a este encuentro, que va a abrir a las 10 de la mañana Enrico Letta, el famoso político italiano a quien la Unión Europea le encargó un documento sobre cómo debería ser el futuro de la Unión Europea. Va a estar con él en diálogo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la propia consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell, que nos acompañará con algunas claves a las 8:10, 7:10 en Canarias. ¿Qué vamos a hacer a partir de las 9:30 de la mañana hoy en Capital Radio? Pues comprobar de primera mano qué está pasando en España con una internacionalización de empresas que se ha quedado muy escueta después de la pandemia. Ahora mismo apenas el 9% de las empresas españolas están exportando. Estamos hablando de un grupo que no se acerca siquiera a las 200.000 empresas y que muestra el enorme potencial de exportación que existe todavía en la economía española si las empresas se convirtieran en exportadoras. Los datos que se van a poner de manifiesto muestran cómo las empresas que exportan son hasta un 35% más competitivas que las demás y cuando viene una crisis tienen una mayor capacidad de resiliencia. Todo eso, además, teniendo en cuenta que estas empresas suelen pagar mejores salarios y conseguir mejores beneficios. Así que, ¿por qué no se internacionalizan más las empresas españolas? ¿Qué les falta por saber? Este foro ICEX, a lo largo de todo el día, va a intentar dar respuesta de una forma muy singular, y es permitiendo a las empresas de cualquier tamaño tener conversaciones directas con los consejeros comerciales que el Estado español tiene por todo el mundo, desde Shanghái hasta Ankara, desde Estados Unidos al sur de América. Y esas personalidades van a pasar hoy por nuestros micrófonos. El programa especial va a ser un hito en la radio, un auténtico maratón de 9 horas de transmisión en directo desde las 9:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Cerca de un centenar de protagonistas pasarán por nuestros micrófonos. Así que nos espera un día apasionante en el que vamos a aprender y descubrir dónde pueden estar las mejores oportunidades para exportar en este momento de gran desafío internacional. Pues sí, desafío internacional y exportación. Luis Vicente, te escuchamos a partir de las 9:30 de la mañana. Bueno, y antes con Elisa Carbonell hablando de los retos de este foro ICEX. Ay, que me pide paso Sara Voz. Y Sara, yo no sé si tú vas a estar en el foro ICEX o estás a toda la macro que vamos a tener hoy y que es importante. Buenos días. Muy buenos días, Luis. Uy, ¿empezamos bien? Jeje, voy de nuevo. Muy buenos días, Laura. Vamos con la agenda del jueves y comenzamos en el Reino Unido, donde hoy se publican datos de producción industrial, manufacturera y de la construcción, además del PIB mensual de mayo y la balanza comercial de ese mismo mes. Y que sepas que se enfrentarán a España en la final de la Eurocopa. En Alemania se conocerá el IPC de junio. Italia emite deuda con varios vencimientos y en España el INE publica el índice de confianza empresarial correspondiente al tercer trimestre de 2024. En Estados Unidos esperamos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y la referencia macro más importante de la jornada. El IPC de junio. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Bueno, ahora hacemos una porrita. ¿Quién crees que ganará, España o los British? Aunque económicamente Sara, te cuento que la selección con más valor de mercado es la de Inglaterra y con diferencia. Sí. ¿Eso influye? ¿Qué crees? Pues yo te digo que no, porque Luisby me dice siempre que yo no tengo precio, jeje, y no gano nada. Te dejo ya.
Chao. Bueno, pero ¿tu apuesta cuál es entonces? ¿Cuál es tu porra, Sara? Que no me ha quedado claro. Capital, la bolsa y la vida. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Es momento de echar un vistazo al comportamiento de los mercados asiáticos, donde uno de los hitos lo encontramos en el índice Nikkei de la bolsa de Tokio, que sigue escalando posiciones y lo vemos cotizar por encima de los 42.000 puntos por primera vez. Referencias de mercados asiáticos, donde también contamos con referencias macroeconómicas en Japón. Sandra Torrecillas, buenos días, cuéntanos. Buenos días, Laura, y hemos conocido los pedidos de maquinaria. Se consideran un indicador de la fortaleza de la inversión privada, es decir, del CAPEX, y han vuelto a descender, 3,2% en tasa intermensual. Es el segundo mes que lo hacen y la cifra es mucho peor de lo que estaba esperando el consenso del mercado, que incluso era un aumento del 0,8%. Esto lo que hace es avivar las preocupaciones sobre el gasto de capital y la recuperación necesaria para que el Banco de Japón pueda subir los tipos de interés en la próxima reunión, que por cierto se va a celebrar a finales de este mes de julio. Protagonismo para Japón y también para China, porque hoy allí, Sandra, han entrado en vigor restricciones para vender en corto. Sí, el regulador de valores del país ha anunciado nuevas restricciones a las ventas en corto para estabilizar el mercado. Un movimiento que, por cierto, se produce antes de la tercera reunión plenaria del Partido Comunista, que se va a celebrar la semana que viene y en la que se van a abordar los asuntos económicos más importantes del momento. Los préstamos de valores se suspenden desde este mismo jueves y los contratos que ya existen deben terminar a finales de septiembre, según el regulador. Además, pone más restricciones a las operaciones de alta frecuencia y promete un control más estricto en los programas que están controlados por ordenador. Pekín limitó por primera vez las ventas en corto en el mes de enero, en medio de un prolongado episodio de ventas masivas en las bolsas del país. Actualmente el índice CSI 300 ya acumula 7 semanas consecutivas de bajadas, en medio de preocupaciones sobre todo por la salud de la economía china. Y Corea mantiene los tipos de interés en el 3,5% en un contexto en el que se está moderando la inflación, pero con un alto nivel todavía de endeudamiento de los hogares surcoreanos. Era lo que el consenso del mercado esperaba y es la 12ª reunión que los mantiene. Y interesante, según los analistas, porque ha eliminado del comunicado la advertencia sobre los riesgos de inflación. De las referencias macroeconómicas a las empresariales, con Samsung presentando nuevos productos, mientras los trabajadores de la compañía han iniciado la huelga general indefinida. Sí, ha sido en el Museo del Louvre, en París, donde Samsung ha realizado el estreno mundial de 7 de sus nuevos productos, en los que la protagonista, sin duda, ha sido la inteligencia artificial. La gran novedad ha sido el Galaxy Ring, un anillo inteligente de apenas 3 gramos. No se puede interactuar con él, pero sí que recoge diversos parámetros de salud y los transfiere a otros dispositivos inteligentes. Los otros protagonistas de la presentación han sido los teléfonos inteligentes plegables, con lo que refuerza las funciones
funciones de inteligencia artificial para desafiar de esta forma el dominio de Apple en el mercado de gama alta. También ha presentado auriculares inalámbricos y relojes inteligentes. Además, ha dicho que va a lanzar este año el asistente de voz mejorado Bixby con su propia inteligencia artificial. Este lanzamiento, como señalabas, llega el mismo día en el que el sindicato mayoritario de Samsung anunciaba el inicio de una huelga general indefinida, la mayor en los 55 años de historia de la empresa, ante la inacción de la tecnológica para negociar mejoras laborales. Bueno, en referencia capital, lo que está haciendo Alemania y afecta a China. Alemania negocia reducir, Sandra, el peso de Huawei en su red inalámbrica 5G. Es lo que cuentan los medios alemanes. Dicen que el gobierno y los operadores de telefonía móvil habrían acordado ya una serie de medidas para eliminar progresivamente los componentes de las empresas tecnológicas chinas de la red inalámbrica 5G del país en los próximos 5 años. El acuerdo da a los operadores de red Deutsche Telekom, Vodafone y Telefónica Deutschland más tiempo para sustituir las piezas críticas. Las operadoras se desharán inicialmente de la tecnología de empresas como Huawei y ZTE en 2026, que es más tarde de lo inicialmente previsto. En una segunda fase, las piezas de los fabricantes chinos para antenas, para líneas de transmisión y para torres deberían quedar prácticamente eliminados en 2029. Es una fecha también más tarde de lo que se había barajado inicialmente. Según el Ministerio de Interior alemán, las conversaciones del gobierno con las operadoras de telefonía móvil todavía siguen su curso. Gracias, Sandra. Bueno, nos preguntaba Sara Bot si sabíamos que nos enfrentamos a Inglaterra el próximo domingo en la final de la Eurocopa. A ver, Sara Bot, pues claro que lo sabemos. Lo que no sé, si sabes tú, es lo que Pedro Díaz, cuéntanos, mueve las cifras que se mueven en torno a Lamine Yamal, el joven goleador de la selección española que nos dejó atónitos esta semana en semifinales y esperemos lo haga también el próximo domingo. Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el chico del momento en España, Lamine Yamal. Nunca antes se vio nada parecido, ni siquiera o Rey Pelé, el mito por excelencia del fútbol, condicionó tanto y desde tan joven el deporte rey. Dentro de 2 días cumplirá 17 años y es la estrella del momento en el viejo continente. Hablamos de Lamine Yamal Narraoui Ebana, barcelonés de padre marroquí y madre ecuatoguineana, que acumula 51 partidos con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona, 7 goles y 7 asistencias con el club de la ciudad condal y es la sensación de la selección española. Su valor actual, según la plataforma alemana Transfermarkt, es de 90 millones de euros, aunque el 2 de octubre de 2023 su club lo blindaba con una cláusula de rescisión de 1.000 millones, con un contrato que se extiende hasta junio de 2026, aunque es cierto que se prorrogará hasta 2030 toda vez que el chico cumpla la mayoría de edad. De acuerdo con el medio deportivo Relevo, su salario rondaría los 3 millones de euros, pese a que otros medios sitúan su sueldo algo por debajo, en torno a 1,7 millones. Eso sí, cuando cumpla los 18, su salario aumentará ostensiblemente acorde con su estatus de figura del Barça. Más allá de su contrato millonario con su equipo, en febrero se anunciaba Yamal como atleta exclusivo de Adidas, un acuerdo de 1 millón de euros al año hasta 2030. Podrá con la presión, hay que recordar que a su edad no podría trabajar en Alemania a partir de las 11 de la noche ni pedir una caña en un bar madrileño. Capital, la bolsa y la vida. Bueno, pues enseguida vamos con las claves de los mercados financieros que vienen subiendo y con nuevos máximos en el mercado americano, aupados por la tecnología, por la inteligencia artificial. Hoy que tenemos datos de IPC en la economía americana, hoy que hemos leído a uno de los principales gestores del mundo, Bill Gross, escribir en Twitter que Tesla se parece cada vez a un meme stock. Lo curioso es que los meme stock son las acciones que se mueven por lo que se dice en redes sociales. Y va Bill Gross y lo dice, lo escribe en redes sociales. Porque es Bill Gross, ¿eh? Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Son las 7:30 de la mañana, hora central europea. Cuando España es importante, también es peligrosa. Rescatamos esta frase del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, porque hay que calentar el patio de cara al partido del domingo. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida. Bueno, pues tenemos nuevos máximos históricos en el S&P 500, por encima de 5.600 puntos. Por primera vez en la historia, el Nikkei de la Bolsa de Tokio supera los 42.000 puntos, y todo a la espera de que haya algún movimiento en los tipos de interés. Fíjense, el relato se repite, es siempre el mismo cuando hablamos de las acciones que están aupando también a los principales índices mundiales. Sí, la inteligencia artificial. Por cierto, con una operación interesante y muy comentada en las últimas horas en Europa, no por su cuantía, sino por lo que significa. AMD, la compañía americana, comprando una startup finlandesa, Siloai, que lo que le va a permitir es desarrollar usos prácticos de la inteligencia artificial en productos y en servicios. La inteligencia artificial todo lo mueve. A ver los resultados que empiezan a publicarse en Estados Unidos. Mañana viernes bancos, la semana que viene ya empiezan las empresas tecnológicas. ¿Y qué nos dicen acerca de toda esta expectativa, esta fiebre que se ha generado en torno a la tecnología? La fiebre ha subido en muchas ocasiones por la expectativa de que bajaran los tipos de interés, pero de momento no hay manera. Vuelve a hablar Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en el Senado de los Estados Unidos, y lo dice para decir que el precio del dinero se moverá cuando y como sea necesario, basándose en datos y no en política. Las elecciones americanas no marcan el rumbo, insiste Powell, lo que marca el rumbo son los datos. Y hoy tenemos de nuevo dato de IPC en Estados Unidos, IPC americano, 2:30 de la tarde. La clave, lo importante sería, para esperar una bajada de tipos de interés, que la inflación interanual bajara del 3%, pero eso parece que no va a pasar, porque el mercado espera un 3,1% en los precios. Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente. Se esperan niveles todavía por encima del 3%. La subyacente se espera que se mantenga y la general pues que caiga al 3,1 o 3,2. No sería un dato muy positivo, sería positivo en caso de que cayese algo más de lo que se espera, pero ese dato, en mi opinión, no ayudaría mucho a las expectativas de bajada de tipo. Bueno, pues el mercado aguardando el dato, y el mercado también observando ese rifirrafe entre Estados Unidos y China con motivo de la cumbre de la OTAN. ¿Por qué motivo? Porque la OTAN dice que China es un facilitador decisivo para el ataque de Rusia a Ucrania, y instan a el gigante asiático a no brindar apoyo a Rusia. Hemos escuchado a Stoltenberg arremeter contra China. China proporciona equipos de doble uso, microelectrónica, muchas otras herramientas que están permitiendo a Rusia construir misiles, bombas, aviones, construir armas que están utilizando para atacar Ucrania. Fíjense, hoy es 11 de julio, una jornada
capital para el tejido productivo español. Capital, porque desde las 9:30 de la mañana, maratón de programación en radio, en Capital Radio, para contarles lo que se dice, cómo se inspira a las empresas, a los empresarios españoles, a nuestro tejido productivo para salir al exterior, para exportar. Foro ICEX 2024. Agentes públicos, agentes privados, empresas públicas y privadas se unen para abordar los retos de la exportación en España, porque tenemos margen para que más empresas de nuestro tejido productivo empiecen a exportar, salgan al exterior y sean más resilientes. La máxima responsable del ICEX, en la entrevista Capital, pasadas las 8:10 de la mañana con Luis Vicente Muñoz, Elisa Carbonell nos explicará los retos de un evento que va a contarles Capital Radio en directo desde las 9:30 de la mañana. Lo que no podemos contarles de momento es quién va a ser el próximo gobernador del Banco de España, porque hoy se cumple un mes desde que España no tiene gobernador. Si la tenemos en funciones, Margarita Delgado, pero en las últimas horas no ha habido acuerdo con el Partido Popular para un nombramiento gobernador-gobernadora, subgobernador-subgobernadora. Las negociaciones continúan. Esto significa, desde un punto de vista técnico, que la próxima semana no tenemos voto en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, salvo que tuviéramos alguna novedad, alguna última hora en esta misma mañana de jueves. Una mañana en la que analizamos qué puede pasar con los mercados financieros, con la economía y con la geoestrategia, mirando a la cumbre de la OTAN, ya en titulares, con Miguel San Martín. Los 32 jefes de Estado y de Gobierno, Miguel San Martín, de la OTAN, se comprometen a reforzar su capacidad industrial defensiva. Y también a proteger sus cadenas de suministro al considerar que la cooperación al respecto es una parte crítica de su defensa y fuerza de disuasión. La declaración conjunta que se aprobará hoy mantiene que esa defensa aporta el equipamiento que se necesita para luchar, fortalece la ventaja tecnológica y desempeña un rol importante a la hora de incrementar la preparación e interoperabilidad de las fuerzas. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, reconoce que tendrán que subir el gasto por encima del 2% del PIB, que ahora cumplen ya 23 de los 32 miembros. Los aliados han acordado un compromiso que reforzará la cooperación industrial de defensa transatlántica para impulsar la producción. Los aliados también acordaron reforzar nuestras defensas aéreas y antimisiles, incluso con una nueva base de defensa antimisiles balísticos de edad asegurada en Polonia. Y es que los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se comprometen a dedicar un mínimo de 40.000 millones de euros en 2025 para ayudar a Ucrania a vencer a Rusia y disuadir a nuevos ataques en un futuro. Además, Stoltenberg ha arremetido contra China, como hemos escuchado, por apuntalar la economía de guerra de Rusia y le advierte de que ese apoyo afectará negativamente sus intereses y su reputación. Además, al margen de la cumbre, los líderes de Japón y Corea del Sur han acordado coordinarse ante la creciente amenaza militar de Corea del Norte y el fortalecimiento de sus relaciones con Rusia. Y claro, se habla de Ucrania. En la cumbre de la OTAN, los líderes apoyan el camino irreversible de la adhesión del país. Adelantan que le van a extender una invitación para unirse cuando se cumplan las condiciones para ello, pero sin dejar de estar dispuestos a mantener canales de comunicación con Moscú para evitar una escalada en el conflicto. El presidente norteamericano, Joe Biden, ha reiterado que todos los miembros de la OTAN están comprometidos a mantenerla fuerte y el compromiso también conjunto de defender cada pulgada del territorio de aquel país, así como defender el esfuerzo de su administración. Ya hemos invertido 30.000 millones de dólares en la fabricación de material de defensa para reiniciar o ampliar la producción en 35 de nuestros estados. Estamos invirtiendo miles de millones más. Resultado, cadenas de suministro más fuerte, una economía más fuerte, un ejército más fuerte, una nación más fuerte. Asegura que con estos avances van a dar el mensaje al mundo de que todos los miembros de la OTAN están comprometidos con mantener la alianza fuerte. Y respuesta de Rusia, pues dice que va a tomar medidas para garantizar su seguridad tras estas decisiones de la cumbre de la OTAN. El viceministro de Exteriores ruso, Andrei Rudenkov, que formó parte de ese equipo negociador en las conversaciones con Kiev en marzo del 22, afirma que los nuevos contactos con Ucrania serán posibles cuando el país esté preparado y adopte una postura realista. Incluso el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, reconoce que ve un riesgo de escalada entre Rusia y Ucrania ante cualquier paquete de apoyo de la OTAN a Kiev, incluida su posibilidad de entrar en la alianza. Bueno, pues protagonistas en la cumbre de la OTAN y protagonismo también para la OPEP, que alerta a la Reserva Federal. Dice que con su cautelosa política a la hora de bajar tipos
plantea un desafío clave en el mercado mundial de petróleo. Y es que el comercio internacional está principalmente denominado en dólares. Por eso los analistas de la OPEP señalan que esa política afecta al mercado mundial del petróleo en dos frentes, el del suministro y el de la fortaleza del dólar. Explican que el actual entorno de altos tipos de interés aumenta el coste del capital en un momento en el que ya otros factores limitan la inversión en exploración y en producción de crudo. En Viena han explicado que esa producción ha bajado en junio en 125.000 barriles al día respecto a mayo, un recorte que prácticamente en su totalidad proviene tanto de Arabia Saudí como de Rusia. Entre los protagonistas de las últimas horas, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, pide a las principales fuerzas políticas del país que formen una coalición con una mayoría sólida para así poder nombrar a un primer ministro. Con lo que frustra las expectativas de la izquierda de conocer pronto un nuevo jefe del Ejecutivo. En una carta a la ciudadanía señala que no habrá designación hasta que las fuerzas políticas logren construir una mayoría sólida, algo que la izquierda, que es la primera fuerza en esa Asamblea Nacional, rechaza. El presidente Emmanuel Macron nombre en una jornada en la que también seguimos de cerca la actualidad económica de nuestro país, en el que se habla mucho de los salarios. La subida salarial media pactada en convenio colectivo hasta junio roza el 3%, es un incremento inferior al que teníamos hace un año, Miguel. Que rozaba del 3,3, aunque por debajo de la evolución del IPC. Según el Ministerio de Trabajo, esta subida es casi la que establece para el 2024 el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que firmaban patronal y sindicatos. Por tipo de convenio, el aumento salarial es más importante en los sectoriales por encima de los de empresa, y por sectores la mayor subida para los servicios, seguidos de construcción e industria. Por su parte, la ministra Yolanda Díaz se muestra convencida de que se llegará a un acuerdo en la reducción de la jornada laboral semanal, porque hay tintes para ello. Hay tecnología y productividad suficiente para ser repartida y, por tanto, insisto, cumplir con uno de los mandatos de esta legislatura, sabiendo además, ¿no?, que llevamos pues desde el año 83 40 años con la jornada laboral congelada. Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y FINE instan a la patronal bancaria EVE a que firmen el convenio de la banca. En un momento en el que los beneficios de las entidades que se conocerán este mes vuelven a marcar récord. Así lo han dicho tras la 16ª sesión de negociación del convenio colectivo que terminaba sin acuerdo. Comisiones explica que piden un aumento salarial del 12% en 3 años con cláusula de garantías y el IPC superior, aunque podría converger al planteamiento de la AEB, que ofrece un 11 si además ofrecen aumentos superiores para este 2024. Ambas partes coinciden en una garantía de incremento adicional de salarios del 2% en función de esa inflación. Bueno, hay algunas referencias interesantes económicas en nuestro país. Por ejemplo, la advertencia de la AIREF. Solo el 36% de los posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital lo recibió en el año 2023, es decir, hay margen para que lo reciban más. Y otro de los asuntos que preocupa a nuestro país es la vivienda. La compraventa de viviendas ha crecido en mayo, lo ha hecho un 3% interanual, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios roza un 10% más, Miguel. Por su parte, el precio se incrementa un 1,3%. Según los datos del Consejo General del Notariado publicados hoy mismo, estas subidas continúan con los repuntes que ya se observaban en abril. En mayo se contabilizan 62.500 compraventas de vivienda, pero los préstamos hipotecarios no llegan a los 29.000. Eso significa que el porcentaje de compra de vivienda financiada es solo del 46%. Se supone que el resto se pagan en efectivo. Además, la cuantía del préstamo supone de media el 72% del precio. Bueno, pues son referencias económicas del día y lo que va a venir a lo largo de la jornada. Datos macro en el Reino Unido, también en Estados Unidos, porque para el partido con Inglaterra todavía queda. Sara, cuéntanos. Ahora sí a la primera. Muy buenos días, Laura. Te recuerdo que es jueves y comenzamos en el Reino Unido, donde hoy se publican datos de producción industrial, manufacturera y de la construcción, además del PIB mensual de mayo y la balanza comercial de ese mismo mes. En Alemania se conocerá el IPC de junio. Italia emite deuda con varios vencimientos y en España el INE publica el índice de confianza empresarial correspondiente al tercer trimestre de 2024. En Estados Unidos esperamos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y la referencia macro más importante de la jornada, el IPC de junio. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Ahora te cuento que hoy se celebra el Día Mundial de la Población, proclamado por la ONU en 1989, cuando la Tierra superó los 5.000 millones de habitantes. Y yo te pregunto, ¿cuántos sois ahora? No te preocupes, yo te lo digo.
Ya hay algo más de 8.000 millones de tristes humanos. Jeje. Ay, menos mal que tengo paciencia con vosotros. Chao. Pero Sara, ¿hay más personas o más robots? Es que de verdad que me dejas a media siempre, ¿eh? Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha. Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. Capital, la bolsa y la vida. Bueno, pues es jueves 11 de julio, jueves dulce, al menos amanecer dulce después de lo que hemos vivido en la bolsa americana con nuevas subidas en Wall Street y mirando a mercados como el asiático. Por primera vez el Nikkei por encima de los 42.000 puntos, se mantiene la debilidad del yen, tenemos datos macroeconómicos, pero y sobre todo lo que tenemos son datos de los que importan y mucho. Sandra Torrecillas, al mercado, y eso va a marcar sin duda la sesión en las bolsas europeas. Sí, sin duda vamos a estar muy pendientes de esa referencia del IPC del mes de junio en Estados Unidos. Se espera que la tasa general descienda desde el 3,3 hasta el 3,1%, que la subyacente se mantenga en el 3,4 y con una subida de la tasa mensual de un 0,2%, como señala Nerea Eras, Head of Core Funds GMAS de Santander Asset Management. Si no se tuerce nada y aparece ese 0,2% que se espera en la inflación core, pues sí que es verdad que es bastante probable que ya en septiembre empiece con la primera bajada. Powell dejó claro que desde luego bajadas iba a haber, ¿no? Que era el cuándo iban a empezar a hacerlo. Claro. Por cierto que ayer volvió a hablar Jerome Powell. Dice que la Fed va a bajar los tipos cuando esté lista, independientemente del calendario político. Rechazaba de esta forma la sugerencia de que un recorte de tipos en el mes de septiembre podría ser visto como un acto político de cara a las elecciones presidenciales de otoño. En Europa esperamos dato final del IPC de Alemania, que se situó el preliminar en el 2,2% y el PIB mensual del Reino Unido. Pendientes de Grifols. Sandra, lo último, el papel que va a jugar el gobierno si finalmente el fondo Brookfield lanza una OPA por la compañía. Sí, tenemos varias informaciones sobre la empresa. Por un lado, los inversores van a seguir evidentemente pendientes de esa posible oferta de compra por parte del fondo canadiense Brookfield y la familia Grifols, y según fuentes que cita 5 días, el consejo de la empresa ya habría dado anoche el visto bueno a que el fondo canadiense acceda a los libros de la empresa y de esta forma poder determinar el precio de la propuesta. Y por otra parte, como señalas, esa eventual toma de control deberá obtener autorización por parte del gobierno, según fuentes del Ejecutivo que cita el diario Expansión. Sería el primer movimiento corporativo en España en el que el gobierno aplicase la normativa para proteger activos estratégicos dentro del sector sanitario. Y de Grifols nos vamos a Repsol con datos sobre su margen de refino. Ese margen de refino que obtiene por su petróleo, es decir, la diferencia entre lo que cuesta producirlo y lo que obtiene
viene con su venta ya refinado, se ha desplomado un 44% en el primer y segundo trimestre del año. Según ha informado a la CNMV, mientras que en el primer trimestre logró un margen de $11,4 por barril, en el segundo obtuvo una media de $6,3. Tenemos más protagonistas dentro del mercado español. ¿Con qué más te quedas? Con OHL, porque el dueño de Audax, José Elías, y Roberto Centeno, del grupo inversor Atitlán, están sondeando una oferta conjunta para entrar en el capital de OHL, según El Confidencial. En paralelo, el Consejo de Administración ha contratado los servicios de Houlihan Lokey, el banco especializado en reestructuraciones corporativas, para renegociar con los bonistas el pago de hasta 400 millones de euros. En Europa miramos a varias compañías, una de ellas es Alstom. El grupo francés, que ha conseguido un contrato para la fabricación de 374 trenes para el metro de Hamburgo y también el equipamiento de una nueva línea automatizada de 25 kilómetros de longitud, todo ello valorado en 2.800 millones de euros. ¿Y alguna compañía más, Sandra? Pues tenemos a esta hora ya recomendaciones de Barclays para bancos españoles. Eleva precio objetivo para CaixaBank hasta 6 euros, para Bankinter hasta 8,4 y para el Sabadell hasta 1,8. Tenemos resultados también del mayor productor de azúcar de Europa, Südzucker, que baja su beneficio un 45% en el primer trimestre fiscal. Dice que se ha visto afectado por los mayores costes y también por los menores precios del azúcar. Ojo a BMW, porque va a retirar 394.000 coches estadounidenses por un problema en los airbag potencialmente mortales. Y también vamos a fijarnos en IAG, porque el sindicato de pilotos de su aerolínea Aer Lingus ha suspendido la huelga y ya ha recomendado a sus miembros que acepten la propuesta salarial y que pongan fin a un conflicto que ha provocado la cancelación de cientos de vuelos. Protagonistas dentro de un mercado europeo que recibirá cifras macroeconómicas a partir de las 8 de la mañana y ha visto cómo Asia camina en positivo, aupada por las medidas de prohibición de cortos en China. Enseguida el repaso a las bolsas asiáticas. El 11 de julio se llevará a cabo el Foro ICEX 2024, un evento diferente donde se escucharán las necesidades y desafíos de las empresas en su aventura internacional. Además, podrán participar en talleres especializados, debates dinámicos y hasta un espacio para discutir las tendencias globales según la perspectiva de distintos mercados, como Turquía, China, Estados Unidos, India, Francia o Australia. Y en un formato único, un ring de boxeo. No te pierdas la oportunidad de seguir todo lo que suceda en el Foro ICEX a través de nuestras redes sociales y las de ICEX, y en toda nuestra programación en directo durante ese día. Foro ICEX. Un día, decenas de países, cientos de contactos. Capital, la bolsa y la vida. Bueno, pues la narrativa en torno a la inteligencia artificial, Miguel San Martín, sigue ayudando a que esté por todo lo alto el mercado americano, Wall Street, ¿verdad? Efectivamente, cierre en verde tras una sesión en la que importantes compañías de semiconductores, sobre todo Nvidia, sumaron avances e impulsaron a los tres índices. El Dow, un 1,1% prácticamente, el S&P 500, nuevo récord, superó la barrera de los 5.633, con otro avance superior al 1%, y el Nasdaq casi un 1,2%. Las empresas de chips, las que más subieron, por ejemplo, Taiwan Semiconductor un 3,5%, Nvidia un 2,7%, Qualcomm un 0,8%, Broadcom un 0,6% o Alphabet un 1,2%, después de que escucharan otra vez al presidente de la Fed, Jerome Powell, mostrarse optimista con esos avances para relajar los tipos de interés, aunque las apuestas por el primer recorte se concentran en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME. Y además, mañana viernes se esperan los resultados del segundo trimestre de los tres grandes bancos estadounidenses, JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup. Por sectores, todo ganancias, destacando, como no, las del tecnológico. En el Dow, por ejemplo, sí destacó la caída de Visa de casi el 1%, Disney un 0,1%, la mayor subida Home Depot un 2,1%, Travelers y 3M subieron un 2%. Ojo a Spotify, que se dejó más del 2,1% después de que una empresa de calificación, Redbound, rebajara las expectativas de crecimiento de su plataforma en un año en el que acumula ya un avance del 65%. El petróleo subió por encima de los $82 el barril después de esas palabras de la OPEP, y el bono a 10 años del Tesoro bajaba del 4,29 al 4,28%. Gracias, Miguel. Vamos con las bolsas asiáticas enseguida.
estampado, estampado, estampado. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Pues muchas referencias desde los mercados asiáticos. Lo principal es que la limitación de ventas a corto por parte de China aupa los índices chinos de su bolsa. El Hansen, fíjense, con un rebote del 1,7%, y todos los mercados asiáticos, bueno, en China también, Shanghai, Shenzhen, subiendo por encima del 1%. Las alzas también se replican en el mercado japonés, a pesar de los datos negativos de pedidos de maquinaria. El índice Nikkei en 42.365 puntos, a las puertas de cerrar en una jornada en la que, bueno, pues echemos un vistazo al comportamiento del yen y su debilidad. A esta hora 161 yenes, 161,70 por cada dólar americano. Todo ello en una jornada en la que también tenemos que citar de nuevo a Taiwan Semiconductor, porque el título sube con fuerza aupado por esta fiebre en la que estamos sumergidos de la inteligencia artificial, y sus acciones han marcado de nuevo niveles de máximo históricos. TSMC es una de esas compañías que esta semana ha alcanzado un hito, el de llegar al nivel de $1 trillón de valor de mercado. Son algunas de las referencias que tenemos en los mercados asiáticos, donde sí, también tenemos que hablar de tipos de interés, porque aunque toda la actividad o todos los comentarios están en torno a lo que dice Jerome Powell, la Reserva Federal, y a lo que hace, otros bancos centrales mueven ficha. El Banco Central Europeo fue el caso hace unas semanas. No ha movido ficha el Banco de Corea, que ha mantenido sin cambios los tipos de interés en el 3,5%. Todo ello en una jornada en la que miramos a otras referencias dentro de los mercados, como el precio del petróleo, el Brent en $85,79, el crudo ligero americano en 82,77, y aguardando datos macro que se van a publicar en Reino Unido, por ejemplo el PIB, a las 8 de la mañana, hora central europea. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Los medios de comunicación estadounidenses centrados en la cuenta atrás para las elecciones americanas y la candidatura de Joe Biden. En el caso, por ejemplo, de Financial Times, periódico británico, no americano, pero sí anglosajón, la preocupación radica en la sequía que se está produciendo de donaciones para el Partido Demócrata, que al final es con lo que se financia la carrera, la campaña presidencial de un candidato. El asunto es también portada dentro de el Wall Street Journal, donde escuchamos algunas voces de importantes legisladores y políticos americanos. Bueno, ayer ya lo hacía Nancy Pelosi, o el eco que tuvieron las palabras del actor George Clooney pidiéndole a Joe Biden la retirada dentro de la carrera electoral. Asuntos que importan para la prensa internacional. Bueno, pues la advertencia de la OTAN a China y la petición acerca de que el país deje de ser un facilitador decisivo a la hora de financiar
a Rusia en su invasión de Ucrania. Y si echamos un vistazo a los principales diarios de nuestro país para conocer los principales asuntos a los que dan prioridad, bueno, pues mucha visibilidad al barrio, por ejemplo, cuenta El País, donde nació Lamine Yamal, la estrella de la selección española, que el próximo domingo se va a enfrentar en la final de la Eurocopa a Inglaterra. Capital Radio 103.2. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo? Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar. Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan. Qué bien me conoces. Así da gusto. El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina. Todo lo que necesitas está en Madrid. Ayuntamiento de Madrid. Capital Radio, 10 años contigo.